literal B se señala de manera expresa, Karina, lo siguiente: los ministros y viceministros de Estado en todo proceso de contratación mientras ejerzan el cargo y luego de haberlo ejercido por 12 meses. Leyes. Bienvenido, exministro Adrián Sen, a Exitosa. Karina, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos Si días. me permite, quisiera responder a la pregunta y hacerlo inicialmente desde un punto de vista legal. Y luego, si me permites, podemos hacer un comentario de naturaleza político. Mira, Karina, todas las contrataciones del Estado están reguladas por la Ley de Contrataciones del Estado, salvo, naturalmente, aquellos casos que la propia ley considera exceptuados de su ámbito. Yo me permití, con motivo de la entrevista, revisar nuevamente lo que ya tenía en mente, pero quería precisiones para poder ilustrar un poco a tu teleaudiencia. Fíjate, Karina, el texto único ordenado de la Ley de Contrataciones, la Ley 3225, establece con absoluta claridad en el artículo 3º que el ámbito de aplicación comprende, entre otros, a los ministerios. En el artículo 4º, cuando se habla de la exclusión, es decir, de quienes no están comprendidos en el ámbito de la ley, no se menciona de ninguna manera el caso que estamos analizando. Y finalmente, y esto probablemente es lo más importante, Karina, en el texto único ordenado de la ley, en el artículo 11, se lee: cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas, subcontratistas, etc. Y en el literal B se señala de manera expresa, Karina, lo siguiente: los ministros y viceministros de Estado en todo proceso de contratación mientras ejerzan el cargo y luego de haberlo ejercido por 12 meses. Yo no entiendo entonces cómo es posible que, existiendo una ley de esta naturaleza, expresa prohibición, la que yo he referido, pueda contratarse al señor Aníbal Torres. En mi caso, por ejemplo, Karina, y discúlpame que hable en primera persona, cuando yo dejé el cargo de ministro fui escrupuloso en el respeto de esta prohibición. A pesar de que yo soy formado y trabajo en la administración pública más de 30 años, en aquel periodo, que la ley prohíbe, no contraté con el Estado de ninguna forma o modalidad. Y es tan cierto lo que estoy indicando, Karina, que seguramente tú o tu equipo, vía Ley de Transparencia y Acceso a la Información, pueden solicitar a la PCM copia del contrato suscrito por Aníbal Torres, y allí van a comprobar que se trata de un contrato CAS confianza, pero finalmente es un contrato. Es un contrato público, un contrato firmado con el Estado que está dentro de la prohibición que la ley expresamente indica. Esto en cuanto a lo que podríamos llamar el impedimento legal. Pero Karina, te pedía licencia para poder hacer un comentario además de naturaleza política a este respecto. Fíjate, Karina, recordarás tú que se hablaba de la puerta giratoria, ¿verdad? Cuando Claro, alguien en la dejaba época una de empresa PPK, privada, muchísimo. y luego se enganchaba en el aparato público y luego salía el aparato público y se enganchaba en una empresa privada. Aquí estamos en una suerte de puerta giratoria pública. Dejo mi ministerio, pero me engancho nuevamente en mi ministerio. ¿Me dejo entender? Esto es, Karina, muy poco decoroso. Esto es muy poco elegante, esto es muy poco considerado. Hay sin duda una incompatibilidad. ¿Cómo es posible que yo, ministro de Estado, deje mi despacho para luego conseguir que el mismo despacho me reclute? Y no me recluta en un nivel cualquiera, me recluta como jefe del gabinete, es decir, como el principal asesor del titular. ¿Quién es la titular? La señora Betsy Chávez. Esto en realidad escapa ya de cualquier cosa porque abunda, Karina, en estos gestos feos, indeseables, a los que el presente gobierno nos tiene acostumbrado. Leía hoy en El Comercio, veía la caricatura de Andrés, que me parece muy gráfica, ¿no?
quién está verdaderamente ocupando el cargo de presidente del Consejo de Ministros, a quien tenemos delante y juramentada o quien está detrás de bambalinas. ¿Ha Exitosa. cambiado en algo la política del gobierno o sigue siendo la misma y se reafirma más bien? Algunas consideraciones iniciales, Karina, a tus órdenes. Sí, lo que sucede es que primero se le pone en un puesto dentro de los asesores de la PCM y luego pasa a ser jefe de asesores. En los dos casos va contra la ley de contrataciones del Estado porque es clarísimo, ¿no?, que después de 12 meses no puedes contratar porque tú tienes influencias ahí adentro. Por eso se supone que se hace esta ley, para evitar el favorecimiento. ¿Por qué no se puede respetar la ley en este gobierno? ¿Quién tiene que actuar? El ahora asesor, ex premier, ha dicho que él como asesor no tiene ningún impedimento, pero lo dijo igual con su hermano que estaba contratando con Cenares y también el hermano tenía impedimentos. Dijo una serie de cosas que después OCE se las trajo abajo y le anuló uno de los contratos. Pero él en este momento, Aníbal Torres, está diciendo que como asesor él no tiene impedimento. Yo creo que una vez más transgrede flagrantemente la ley, como lo hizo en el caso del hermano que tú has referido, ¿verdad? Lo que ocurre, Karina, es que lamentablemente en estos tiempos el gobierno ha copado todas las instituciones públicas. Entonces no es muy difícil que en estas condiciones los organismos especializados llamados a alertar esta irregular, esta ilegal condición, no quieran pronunciarse o lo hagan a favor del gobierno precisamente porque dependen de ellos. Pero fíjate, no es, Karina, ya de esperar Exitosa. gestos de prudencia en este gobierno. Yo creo que en la memoria de todos está presente cuando el señor Torres renunció al cargo de presidente del Consejo de Ministros y poco tiempo después nos dio a conocer que había reculado en su posición y había decidido quedarse. Ahora se va, pero se queda, ¿no? Entonces, francamente, tenemos ahora la triste realidad de tener que soportar a altos funcionarios de gobierno que no cumplen las disposiciones legales y frente a ello, lamentablemente, no tenemos una reacción desde la administración pública que pueda corregir esta situación. Probablemente, Karina, llamados a aliviar esta situación, sea la Contraloría General de la República quien debe advertir de esta irregularidad naturalmente. Ahora, diferente fuera la situación si el señor ejerciera el cargo en condición ad honorem, Karina, ¿verdad? Pues tú dirías, bueno, es un hombre desprendido que quiere colaborar con el Estado peruano y ahí está colaborando ad honorem. Sin embargo, no es así, Karina. Hay un contrato firmado, hay presupuesto público comprometido en los pagos que le van a corresponder a este señor y naturalmente hay una afectación. Ahora quizá no, Karina, pero cuando este tiempo termine serán llevados a tribunales y quien está cobrando indebidamente remuneraciones del Estado tendrá en su momento que devolverlos. Muy bien, muchísimas gracias entonces por aclararnos este tema. Gustavo Adriancén, exministro de Justicia. Muchas gracias por estar aquí en